El cierre de Sintel lo veníamos ya arrastrando, o esa posibilidad real de cierre, desde que conocimos la venta del grupo Sintel a la empresa Mastez Internacional de Jorge Mas Canosa. Sintel, o el grupo Sintel, porque estamos hablando de una serie de filiales, incluso era una pequeña multinacional, por las filiales que teníamos latinoamericanas y en otros países, facturaba entonces, estoy hablando de números ya aproximados y en pesetas de entonces, unos 60.000 millones de pesetas. Si lo comparamos con esa empresa Mastez Internacional que nos compra, pues esta empresa Mastez Internacional no facturaba ni siquiera el 30% de lo que facturaba el grupo Sintel. Quiere decirse que era un pez demasiado gordo para que pudiese hacer la digestión en el estómago de ese pez pequeño. Quiere decirse que nosotros ya interpretábamos que el tiempo de Sintel estaba, por lo menos así lo decimos, ¿no?, estaba caducado. Hubo dos hechos que no pudieron calcular, es decir, que creemos que ni siquiera pasó por su imaginación. Uno de ellos era cómo se iban a organizar sindicalmente para ofrecer resistencia a los planes que habían diseñado para nosotros política y económicamente, cuando estábamos residiendo esta empresa, los trabajadores, en 42 provincias. Y por lo tanto estábamos hablando de una plantilla entonces de unos 2.200 trabajadores en la matriz. Por lo tanto, yo creo que ellos no pensaron nunca en que tuviésemos la capacidad de lucha sindical como para hacer frente a nuestro destino, el que habían diseñado para nosotros. Y el segundo tema, que era imprevisible y no se podía calcular, era que a quien vendían la empresa, a Jorge Mas Canosa, este personaje mafioso de Miami, que gozaba de estupenda salud a los 56 años cuando se produce la venta, pues que año y medio después habría muerto. Lo que ocurre es que siempre decimos que lo que más notoriedad tuvo fue el campamento y por lo tanto es el que nos permitió romper la censura en los medios de comunicación, pero antes de llegar a acampar nosotros ya habíamos realizado más de 200 días de huelga, donde nos habíamos concentrado y manifestado en las distintas provincias donde teníamos a la gente residiendo. Y ningún medio de comunicación de ámbito nacional, ¿no?, ningún grupo había dado la noticia. Por eso cuando nosotros, en las 3 grandes manifestaciones que realizamos en el Paseo de la Castellana, antes de llegar al campamento, y además encabezadas por los secretarios generales de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, y de UGT, Cándido Méndez, pues eran unas manifestaciones que habíamos traído aquí a Madrid a todos los compañeros, a sus mujeres, a sus hijos, a la familia, más compañeros delegados sindicales, secciones sindicales, de empresa, etcétera, etcétera, que nos acompañaron, y eran manifestaciones donde aproximadamente estuvimos presentes unos 10.000 a 12.000 personas. Qué curioso que allí en la Castellana estaban todos los medios de comunicación, televisiones, radio, prensa. Al otro día, ¿cuál era nuestra sorpresa? Que no había habido ni un segundo de flash de televisión indicando esa manifestación de esos trabajadores, de esa empresa que había sido privatizada y que nos habíamos enterado por los medios de comunicación, sin información previa a los sindicatos. Segundo, no había habido ni siquiera un minuto de comentario de radio, decir, bueno, pero ¿cómo es posible, no?, ante una manifestación de este tipo. Y tercero, no había ninguna línea ni reseña en ningún periódico del ámbito ni estatal ni de comunidad o local. Hombre, ya vimos que ahí lo que se planteaba era un pacto de silencio entre los dos grandes grupos mediáticos, el que representaba a la derecha, ABC, Mundo, etcétera, y el grupo de Prisa, de Polanco, El País, La Serie y tal, con lo cual entendíamos que ese pacto de silencio sería muy difícil de poder reventar. Es decir, había algo que había sido pactado, como después nos informaron, entre el presidente de gobierno saliente, Felipe González, el nuevo presidente de entonces que entraba, Aznar, y que por lo tanto Sintel había sido una moneda de cambio. Difícil no lo ponían cuando precisamente los dos grandes partidos del arco parlamentario, uno que dejaba el poder y otro que accedía a él, habían hecho ese pacto de silencio y por lo tanto ambos con intereses para que de alguna forma, por mucha resistencia o mucha lucha sindical que nosotros hiciésemos, pudiésemos reventar esa censura.
y eso fue lo que dio lugar después una serie de avatares, etcétera, etcétera, después de 7 nóminas sin cobrar, pues que tuviésemos que aterrizar en el campamento del Paseo de la Castellana. Gracias a que ya unimos todas las fuerzas ahí, fue cuando de alguna forma, y transcurrido varios meses, pues no pudieron ocultar la situación. ¿Qué parte positiva podíamos destacar de toda esa experiencia de lucha sindical? Como todos sabéis, nuestra lucha sindical, y así la denominamos antes de aterrizar, la denominamos Operación Gandhi. Nosotros éramos conscientes y sabíamos que no estábamos en una cuenca minera, que no estábamos en una gran empresa todos juntos en una ciudad, donde podía tener un impacto mucho más grande nuestra movilización, porque eso afectaría a muchas familias unidas, tiendas, etcétera, lo que es la economía de una comarca o de una ciudad, y que nosotros veníamos a enfrentarnos a Madrid solos, a cuerpo descubierto, con lo que nosotros denominamos el sistema. No puede ser, porque no se ha dado nunca, no por otra cosa, que una empresa donde sus trabajadores residen en 42 provincias, donde resulta que ya no tienen centro de trabajo porque la empresa está cerrada y quebrada, donde ya no se pueden organizar ni en asambleas ni en nada, donde además no tienen trabajo, están cobrando una prestación por desempleo y tendrán que buscarse trabajo por su cuenta. ¿Cómo van a tener capacidad esos hombres o esas mujeres, después de una lucha tan larguísima de 7 años, como para poder mantenerse unidos? Eso tampoco estaba en los libros. También sabíamos que el sistema nos esperaba con las respuestas que ellos tenían muy bien aprendidas. 1.800 trabajadores que llevan 7 meses sin cobrar no podían interpretar que nuestra lucha fuese pacífica. Ellos esperaban que llegara a Madrid a sentar el campamento, significaría cortar la M30, quemar autobuses, es decir, la protesta ya violenta ante esa injusticia social que se iba a cometer. Claro, ahí les descolocamos. Por eso nuestra lucha fue muy larga, pero no había otra alternativa, muy firme, pero muy pacífica. Aprendimos y conocimos una cosa, que es curioso, que la sociedad, en el momento que raspas un poquito, florece la solidaridad. Entonces el rostro de la solidaridad lo conocimos, y ahí sí que no había distinción de clase social, y eso lo vivimos en el campamento, ni de credo religioso. Es decir, la sociedad se identificó rápidamente con la lucha que tenemos, entendía el mensaje. Es decir, esos hombres son padres de familia, defienden un trabajo, un salario, es la base económica. ¿Por qué les hacen esto? Creemos que la sociedad está anestesiada, creemos que está dormida, creemos que el sistema con los distintos espejos tratan, mediante el reflejo, de desorientarte, es decir, de hacerte vivir lo que no es la realidad. Pero nosotros ya no teníamos esos capotes, nosotros estábamos viendo cuál era nuestra realidad, cuál era nuestro futuro y el que nos esperaba. Entonces, en ese sentido, cuando ves el apoyo que tienes de la gente, te das cuenta que en la sociedad sí existe la solidaridad. El problema es que hay que buscar esa solidaridad. Y nosotros creemos que en ese aspecto lo conseguimos. No es que tuviésemos ninguna varita mágica, ni hubiese estrategia, tácticas, en fin, raras que pudiésemos lograr eso, ¿no? Yo creo que fue nuestro comportamiento a cuerpo descubierto. Es decir, aquí estamos, con rostro, cara, ojos, somos víctimas de esta situación y por lo tanto exigimos justicia, justicia social. Y eso yo creo que fue entendido por toda la sociedad y eso es algo de lo que aprendimos.